Me quedé en la esquina del gran salón Whitlock fingiendo que la costura de mi traje prestado no me hundía en el omóplato. Si alguna vez has intentado desaparecer en una habitación hecha para ser vista, conoces el truco. Mira los espejos, observa las lámparas de araña, nunca dejes que tus ojos se detengan en quienes creen ser los dueños de la luz. Esta noche fue la boda de mi hija Noelle. 25 años de nudillos raspados, llamadas de socorro a medianoche, tareas de matemáticas esparcidas en servilletas de restaurante y volcanes de cartón de feria de ciencias destilados en brillo cristalino y pulido de hotel. Debería haber estado flotando. En cambio, seguí tirando de la manga de una tienda de segunda mano y contando las salidas. Cuando su madre se fue, Noelle tenía 11 meses y la fórmula aún se le secaba en la barbilla. Le prometí dos cosas, que nunca se sentiría como la niña abandonada y que estaría presente en todo. Reparaciones de techo al amanecer, calentadores de agua a medianoche, almuerzos en bolsas de papel marrón con dibujos animados para que los otros niños no se burlaran. Dinero para la universidad en latas de café, zapatos etiquetados para que no los robara, letras B en el calendario, gradas de primera fila con marihuana en los puños. Si un formulario me preguntaba, madre, escribía, no disponible, y grapaba una foto nuestra con Blue Hill detrás de la pista de atletismo del instituto. Creamos nuestra propia columna donde el mundo dejaba espacios en blanco. El dinero olía en esa habitación, pisos encerados, lirios importados, champán respirando a través de copas de plata. El pastel trepaba 5 pisos impecables, con un glaseado tan suave que parecía hecho a máquina. Un cuarteto de cuerdas afinado bajo orquídeas colgantes. Los zapatos del violinista probablemente costaron más que la última transmisión de mi camioneta. A donde quiera que miraba, flotaban iniciales, doctorado, doctorado en Derecho, maestría en Administración de Empresas, doctorado en Medicina. Me dejé llevar por el satén y el latín académico hasta llegar a la mesa familiar en el centro, iluminada por un foco. Tarjetas de lugar con caligrafía dorada, cada una colocada en una muesca de cristal. La mía me dejó paralizada. Señor Carter, un falso padre con poca educación. Al principio pensé que había leído mal la L. Quizás decía bajo y elevado. Quizás junto al lago. Me acerqué más. No. Alguien se había tomado el tiempo, con buena papelería y borde en relieve, de grabarme en 4 palabras venenosas. El calor me subía por el cuello de ese traje prestado. Se me reventaron las orejas. A mis espaldas se oyó una carcajada quebradiza que no se molestó en disimular. Sus nuevos suegros, los Whitlock, se agruparon 2 mesas más allá. La doctora Elena Whitlock, profesora de sociología, se tapó la boca como si estuviera conteniendo la tos. Sus ojos sonreían. Su esposo, Dean, el economista cuyos libros se apilan en las tiendas del aeropuerto, se recostó con la leve diversión de quien ve una obra de teatro. 2 primos con vestidos verde yedra no se molestaron en ocultar nada. Uno incluso le señaló mi tarjeta a otro invitado. Fragmentos flotaban en la música. Certificado, Dios mío, qué monada. No pude contener la respiración. Esto es lo que se aprende arreglando calderas en sótanos ajenos. Cuando el metal cruje, aumenta la presión. Hay que purgarlo, o se purgará solo. Dejé la tarjeta con mucho cuidado, como si fuera munición sin detonar, eché la silla hacia atrás y decidí elegir la primera opción. Irme. No hubo escena. No habría historia que pudieran contar después sobre el criado que lloró en la mesa. Le estrecharía la mano al novio en otro momento y tomaría el siguiente tren a casa. Me había girado a mitad de camino hacia la salida cuando una mano me agarró la muñeca. Pequeña, firme, familiar. Noelle. Su velo rozó mi manga al ponerse frente a mí. De cerca vi las pecas que le salpicaban la nariz durante la secundaria, intentando quitarse. Se le había desgastado el lápiz labial en las comisuras internas de tanto sonreír. Su mirada era clara, firme y más enojada que nunca desde que el director de octavo la llamó agresiva por defender a una amiga. Papá, dijo, tan fuerte que podía viajar, tan suave que parecía íntimo. Vámonos a casa. La música se agota en las entrañas antes de detenerse en la habitación. ¿Lo sientes flaquear? El cuarteto tartamudeó, luego se quedó en silencio. Las conversaciones se entrecortaron. Una silla raspó.
En algún lugar, un vaso se cayó y golpeó el azulejo. Todas las cabezas se volvieron hacia la novia que tiraba del hombre con el traje equivocado hacia la puerta. Le susurré, niña, no tenemos por qué hacerlo. Ella apretó más fuerte. Sí tenemos por qué hacerlo. Nos giramos. Fue entonces cuando los encaró. Los Whitlock, los primos, los amigos académicos con sus educadas sonrisas burlonas, y levantó la tarjeta ofensiva entre dos dedos como si fuera una prueba en una bolsa de la escena del crimen. Durante un instante, nadie habló. Podía oír el zumbido de los refrigeradores detrás de la barra. Podía oír mi propio pulso latiendo en mis oídos. Acaban de cometer el mayor error de sus vidas, dijo Noelle. Nada de gritos. Nada de dramatismo. Solo la claridad de la sala. Dejó la tarjeta en una servilleta de lino, me tomó del brazo y nos acompañó hasta la salida bajo una luz de araña que de repente parecía la de las lámparas de un interrogatorio. Si esperas a que alguien nos detenga, nadie lo hizo. No era su novio. No era el economista. Se abrieron las puertas. El aire fresco del pasillo nos inundó. Y a cada paso que salía de aquel salón, sentía que 25 años se me quitaban de encima y se posaban sobre nuestros hombros como algo que llevaríamos juntos. La sala no se reanudó de inmediato. La gente nos observaba cruzar el parqué como si temieran que el suelo se derrumbara al pisar. Un camarero con una bandeja de copas de champán giró los hombros para que la cola del vestido de Noelle no rozara los tallos. Le di las gracias con los labios, y él asintió como un cómplice. En las puertas dobles, el capitán del hotel las abrió de par en par y el sonido se perdió tras nosotros, amortiguado por el terciopelo y la distancia. El aire del pasillo olía a rosas y vapor de lavavajillas. En algún lugar del pasillo de servicio, un carrito dio marcha atrás con un pitido. Me di cuenta de que respiraba, y la risa que solté sonó oxidada. Noelle respondió con la suya, mitad sollozo, mitad triunfo, y por primera vez creí que, después de todo iría bien. El viaje de vuelta a casa fue tranquilo. No pesado, no amargo, solo tranquilo. El tipo de silencio que encierra demasiado significado como para arruinarlo con ruido. Noelle conducía, con las manos en las 10 y las 2, la postura rígida. No dijo ni una palabra, pero pude ver la tensión de su mandíbula, el ligero temblor de su mano izquierda cada vez que nos deteníamos en un semáforo en rojo. No lloró, no gritó, no maldijo a la familia que acababa de dejar atrás en una habitación llena de diamantes y desdén. Simplemente condujo, con los nudillos bien apretados sobre el volante. Me senté en el asiento del copiloto intentando respirar con normalidad, intentando fingir que mi pecho ya no se hundía por el peso de esas 4 palabras en la maldita placa. Padre falso con poca educación, grabado a fuego en mi memoria. Había pasado la mayor parte de mi vida sin necesitar la aprobación de desconocidos, pero cuando se trataba de las personas que se casaban con mi hija, de aquellos a quienes se suponía que debía llamar familia, la cosa cambiaba. No solo me habían insultado. Habían faltado al respeto a todo lo que Noelle y yo habíamos construido juntas, cada año, cada noche que pasábamos mal, cada pequeño milagro que habíamos creado con azulejos rotos y zapatos de segunda mano. No me preguntó si estaba bien. Yo tampoco le pregunté. Ambos sabíamos que ninguno de los dos lo era. Al llegar a nuestra calle, la conocida hilera de viejos edificios de apartamentos con pintura descascarada y porches que crujían, sentí un nudo en el pecho. Puede que la casa no tuviera encimeras de mármol ni molduras, pero tenía paredes que nunca susurraban a tus espaldas. Noelle aparcó en su sitio de siempre, sacó las llaves y, por un instante, se quedó allí sentada, con las manos en el regazo y la mirada al frente. Abrí la puerta primero. Ella nos siguió. Los escalones crujieron bajo nuestros pies, como siempre. La luz sobre la entrada parpadeó 3 veces antes de estabilizarse. Dentro, todo estaba como lo habíamos dejado. Nuestro sofá de cuadros desgastado, con un lado hundido, mi caja de herramientas cerca de la ventana, el olor a limpiador de limón que siempre usaba los sábados por la mañana. A un mundo de distancia del lugar que acabábamos de dejar, no fue a su habitación. En cambio, fue directa a la cocina, se sentó en la pequeña mesa para 2 personas y dejó el teléfono boca abajo. Sus hombros subieron y bajaron en un largo suspiro. Me quedé cerca de la entrada, sin saber si quería espacio o necesitaba compañía. Entonces levantó la vista y dijo,
papá. Eso es todo. Pero en esa sola palabra, lo escuché todo. La disculpa, el fuego, la fuerza, el dolor. Entré a la cocina despacio, aparté la silla frente a ella y me senté. Lo vi, dijo en voz baja. La placa. La vi antes que tú. Parpadeé. ¿Lo viste? Ella asintió, con la mirada fija en la superficie de madera de la mesa. Ya estaba allí cuando entré al salón. Pasé por la mesa antes de que empezara la ceremonia. Se me revolvió el estómago. ¿Y entonces por qué? Quería ver qué hacían. Su voz era suave pero firme, como quien explica una lección que ha aprendido demasiado bien. Quería saber si de verdad insultarían al hombre que me crió. El hombre que lo dio todo por mí. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Me recosté, con el corazón latiéndome con fuerza, sin saber si me sentía más orgullosa o más triste en ese momento. No deberías haber tenido que ponerlos a prueba, Noelle. Entonces levantó la vista, y había algo feroz en su expresión. Yo también, porque no paraban de decir cosas, pequeños comentarios, miradas de reojo, preguntas sobre dónde trabajabas y a qué universidad iba. Me trataban como si fuera su proyecto. Como si tuviera potencial porque me casaría con su mundo. Pero nunca lo necesité. Ya tenía uno que importaba. Se me hizo un nudo en la garganta. Intenté hablar, pero no me salió nada. Noelle cogió su teléfono y le dio la vuelta. Esa noche, antes de ir al altar, le di a grabar. Tocó la pantalla un par de veces y luego deslizó el teléfono por la mesa. Dudé un momento y luego lo contesté. En la pantalla había un vídeo. Empezaba en el salón de baile. Su teléfono debía de estar apoyado discretamente sobre una mesa. Se veía a Dean Whitlock, de pie con un bolígrafo en la mano, inclinado sobre una mesa. Mi mesa. Lo vi escribir algo en la tarjeta de lugar, riendo entre dientes. Elena Whitlock estaba cerca, con una copa de vino en la mano, murmurando algo que al principio no pude entender. Entonces llegó el audio. Claro, nítido y cruel. A ver si el manitas se da cuenta, rió Dean. Elena añadió, ay, por favor, debería sentirse honrado. De manitas a mascota, menudo cambio. Y luego vino lo peor. Su novio, de pie a un lado, sonriendo con suficiencia. Mientras no nos avergüence delante del senador esta noche, lo consideraré una victoria. Pausé el vídeo. Me temblaba un poco la mano al dejar el teléfono. Noelle me observaba en silencio. ¿Por qué? ¿Por qué permitiste que eso pasara? Porque quería que la verdad fuera visible. Para ti. Para mí. Para que no hubiera duda sobre quiénes eran. Metió la mano en su bolso, sacó una carpeta pequeña y la colocó junto al teléfono. Pensaban que se casaban con alguien poderoso, dijo con una leve sonrisa, casi triste. Lo que no sabían es que siempre he tenido poder. Abrí la carpeta sin decir palabra. Dentro había documentos, capturas de pantalla, declaraciones anotadas y fragmentos de contratos comerciales. Al principio, no entendía bien lo que veía. Luego empecé a entenderlo. ¿Redgate Consulting? Pregunté lentamente. Ella asintió. Su orgullo y alegría. Su verdadero Dios. Están en problemas. Financieros y de reputación. Lo han estado ocultando. Falsificando las cuentas. Volví a mirar los documentos, hojeándolos rápidamente. Había hecho su tarea. Quizás más que tarea. Este era un trabajo de investigación. Noelle, ¿cómo sabes todo esto? Se levantó, se acercó al armario, sirvió 2 vasos de agua y me trajo uno. Porque he estado observando. Estudiando. Esperando. Me enseñaste a observar. A prepararme. Bebí un sorbo de agua, intentando calmar la tormenta que se desataba en mi pecho. ¿Qué vas a hacer? Me miró tranquila, con la mirada clara, firme. Voy a recordarles que el hombre del que se burlaron es la razón por la que me convertí en la mujer que soy. Volvió a sentarse, se inclinó hacia adelante y sonrió. Y luego, les quitaremos todo lo que creían que les pertenecía. La miré fijamente.
A mi hija. Mi niñita, que una vez lloró porque un compañero me llamó conserje. Que una vez me preguntó si algún día tendríamos un coche sin óxido. Que se había convertido en una mujer tan serena. Tan inteligente. Tan harta de que la subestimaran. Esto no era venganza. Era un ajuste de cuentas. Y yo, el falso padre, estaba en primera fila. A la mañana siguiente, antes de que terminara el café, Noelle dejó caer una carpeta gruesa sobre la mesa de la cocina. La misma mesa que había remendado 3 veces y lijado una vez durante una tormenta nocturna cuando nos quedamos sin luz y necesitábamos algo en que concentrarnos. Yo todavía me frotaba los ojos para despejarme del sueño. Todavía con mi vieja camiseta térmica, manchada de lejía por delante. Me miraba como una mujer con una misión. Llevaba el pelo recogido. Sin maquillaje. Pero irradiando algo más que confianza. Propósito. Ábrelo, dijo. Lo hice. Lentamente. La carpeta era pesada. No solo por el papel, sino por su peso. Dentro había hojas de cálculo impresas, cadenas de correos electrónicos escaneadas y memorandos internos resaltados con un amarillo brillante. Parpadeé al reconocer nombres. Dean Whitlock, Elena, incluso el novio, Nathan. Todos relacionados con Regate Consulting. ¿Qué estoy viendo?, pregunté. Noelle sacó una silla y se sentó frente a mí, con voz firme. El fin de su imperio. Arqueé una ceja. Regate Consulting está fracasando, dijo. No públicamente, todavía no. Pero internamente, son un desastre. Llevan años sobreapalancándose y contrayendo préstamos incobrables. Inflando los contratos de los clientes para mantener la confianza de los inversores. Y ahora, el agujero es demasiado profundo para taparlo. Golpeó una de las páginas con una X roja en la esquina. Este es su informe de marzo. Es falso. Cambiaron cifras entre cuentas fantasma para parecer rentables. Pero pasé los libros de contabilidad reales por un algoritmo forense que construí. Las lagunas son evidentes una vez que sabes dónde buscar. La miré fijamente, intentando comprender la escala. ¿Mi hija? La chica a la que enseñé a cuadrar la chequera con el reverso de los recibos. Ahora analiza una estafa multimillonaria como si fuera una división larga. Noelle, ¿de dónde sacaste todo esto?, pregunté lentamente. Sonrió. No con aire de suficiencia. Más bien como alguien que revelaba un secreto que se moría de ganas de compartir. ¿Te acuerdas de esas noches después del trabajo, cuando estaba en el posgrado, y nos sentábamos a la mesa del comedor, mientras tú hacías presupuestos de fontanería y yo hacía mi proyecto final? Claro que sí, dije. Siempre tenías 2 portátiles abiertos y no parabas de decirme que dejara de tararear. Ella se rió. Ese proyecto final se convirtió en la base de Carter Insight. Parpadeé. La startup de datos que dijiste que ayudaste a lanzar. Yo no la ayudé a lanzarla. La construí. Me recosté en la silla. ¿Qué? Hace 5 años, creé una empresa que usa IA para detectar riesgos en las finanzas corporativas. Empezamos con un pequeño grupo, yo y un cofundador silencioso. Entonces me miró, y algo suave brilló en sus ojos. ¿Tú? Parpadeé de nuevo, aturdido. Yo. Papá. ¿Quién crees que registró la LLC? ¿Quién ayudó a presentar la documentación? No solo firmaste un documento. Invertiste tu tiempo, tu confianza, tu nombre. Ayudaste a construir esta empresa tanto como yo. Pero nunca dijiste nada. Porque quería que creciera solo, sin que nadie supiera que era tu hija ni que venía de aquí. Señaló nuestro apartamento, el suelo de vinilo agrietado, las tazas desparejadas. Quería demostrar que no necesitaba un título ni un fideicomiso. Necesitaba agallas. Y las tenía. Me quedé sin palabras. Recordé esas noches. Ella, encorvada sobre pantallas brillantes, programando hasta el amanecer, pidiéndome que probara sus portales web aunque apenas podía abrir un PDF. Pensé que solo era su animadora. Resulta que fui su compañera todo el tiempo. Pero Noelle, dije, todavía aturdida.
¿Qué tiene esto que ver con Redgate? Se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta convertirse en un susurro, aunque solo éramos nosotras dos. Creían que se casaban con una chica con un título en humanidades y una sonrisa bonita. Creían que me hacían un favor. Lo que no sabían es que he estado comprando su empresa, pieza por pieza. La miré fijamente. ¿Comprando? ¿Cómo? A través de entidades de caparazón. Corporaciones ficticias. Nombres de holding anónimos. Durante el último año, he estado adquiriendo discretamente las acciones disponibles de Redgate en el mercado abierto. Sobre todo porque su valor bajaba. Esperé el momento oportuno. Empujó un último documento sobre la mesa. Y esta mañana, poseía el 51%. Las palabras me impactaron. Sostuve el papel en mis manos, leyendo la prueba en blanco y negro. Mi hija, mi Noelle, era ahora la accionista mayoritaria de la misma empresa que se había burlado de su crianza, insultado a su padre y la había tratado como si fuera un objeto de decoración. ¿Lo planeaste tú?, pregunté, casi con incredulidad. Volvió a sonreír. Esa sonrisa tranquila que solo llegaba cuando conocías cada carta sobre la mesa. Y las tenías todas en la mano. Esperé a que revelaran quiénes eran en realidad. Y lo hicieron. ¿Esa placa? No fue un insulto. Fue una confirmación. Negué con la cabeza, a medio camino entre el asombro y la abrumación. ¿Y ahora qué? Mañana vamos a la oficina, dijo. A las 10 en punto. ¿Nosotros? Vienes conmigo. Noelle, no pertenezco aquí. Tú perteneces a donde quiera que vaya, interrumpió con voz firme. Esto no es solo una decisión de negocios. Es justicia. Me criaste con honor, con ética de trabajo y con amor. Y escupieron sobre eso. Anoche te quedaste ahí como un hombre, tranquilo y sereno, mientras te trataban como basura. Ahora, te devolvemos el favor, pero sin ruido. Con papeleo. Con poder. Con un silencio más fuerte que su risa. Me quedé allí sentado, mirándola fijamente. Aquella mujer que yo había criado. La que solía añadir a escondidas galletas extra a su almuerzo para compartir con los niños que no tenían. La que lloró cuando murió su hámster, pero no lloró cuando su madre se fue. La que me abrazaba después de cada reunión de padres y maestros y me decía que no necesitaba arreglarme para impresionar a nadie. Se había convertido en una figura poderosa. ¿Diezam?, pregunté, finalmente sonriendo. Diezam, confirmó. Me recosté y miré el reloj. El café hacía rato que había dejado de filtrarse. Mi taza estaba fría en la encimera. Pero no me importó. Porque por primera vez en mi vida, sentí algo que nunca pensé que sentiría de gente como los Whitlock. ¿Venganza? No. Validación. Ganado. Entregado. Y ahora, completamente en nuestras manos. Exactamente a las 10 de la mañana, cruzamos las altas puertas giratorias de la fortaleza de cristal de Redgate Consulting como si perteneciéramos a ella. Noelle caminaba a mi lado, sus tacones resonando con precisión sobre el reluciente suelo de mármol. Llevaba un blazer negro a medida sobre una blusa de seda blanca, pantalones afilados como cuchillas y el pelo recogido en un elegante moño. No parecía una chica de la que se hubieran burlado. Parecía la personificación del poder. ¿Yo? Llevaba el mismo traje prestado de la boda. Noelle insistió. Que vean de qué se rieron, dijo. Que lo recuerden. La recepcionista parpadeó al vernos. Vi que sus ojos se dirigían a mis zapatos desgastados y luego al rostro de Noelle. Abrió la boca para hablar, pero Noelle ya se movía. Sala de juntas, dijo, fría como una piedra. Me esperan. Solo que aún no lo saben. Pasamos el control de seguridad como una brisa que nadie se atrevió a detener. Entramos al ascensor, solos los dos. Al cerrarse las puertas, Noelle me miró de reojo y dijo, ¿listo? Sonreí levemente. Tú eres quien asalta el castillo. Yo solo soy el conserje con la llave de la puerta trasera. No dijo con firmeza. Tú construiste la maldita puerta.
El ascensor sonó y la puerta se abrió para revelar el piso superior. La alfombra era más suave que la mayoría de los colchones, las paredes estaban cubiertas de recortes de prensa enmarcados y placas brillantes. Innovador del año. Entre las 100 empresas más importantes a tener en cuenta. Excelencia familiar. Casi resoplé. Toda aquella ficción cuidadosamente seleccionada. Al fondo del pasillo se alzaban las grandes puertas dobles de roble de la sala de juntas. A través del cristal esmerilado, vimos siluetas, gesticulando, sentadas, tomando un café caro. Una voz apagada rió. Reconocí al instante la silueta de los hombros del decano Whitlock. Sentí un nudo en el estómago, pero Noelle no se detuvo. Abrió la puerta como si fuera suya, y así fue. La habitación quedó en silencio. Todos los actores clave estaban allí. Dean, con su habitual traje color canela y una sonrisa petulante. Elena, con los labios fruncidos y los brazos cruzados, arqueando las cejas con fingida sorpresa. Nathan, su exmarido, estaba sentado casi al final de la mesa, apretando la mandíbula al verla. Una docena de otros miembros de la mesa, a medio sorbo o en plena conversación, se quedaron paralizados. Para ellos, yo no pertenecía allí. Ella tampoco, según los de ellos. Pero sus estándares estaban a punto de volverse irrelevantes. Noelle se acercó a la cabecera de la mesa y dejó caer una carpeta gruesa sobre la madera brillante con un golpe seco y satisfactorio. Buenos días, dijo con un ligero eco en la voz. Me llamo Noelle Carter. Desde las 8 de la mañana, soy la nueva propietaria mayoritaria de Redgate Consulting. Ahora poseo el 51% de la empresa a través de Carter Inside Holdings. Se podría haber oído caer un clip. Dean parpadeó y abrió la boca lentamente, como si intentara resolver un problema de matemáticas en tiempo real. Disculpe, balbuceó finalmente. Noelle ni se inmutó. Con efecto inmediato, tengo la autoridad para supervisar, reestructurar o disolver cualquier parte de esta empresa como considere oportuno. Dean se levantó bruscamente, con la silla arrastrándose hacia atrás. Esto es absurdo, ladró. Ni siquiera formas parte de la junta. Ya lo estoy, dijo simplemente, pasando la página al acuerdo de accionistas firmado. Elena se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos al leer los papeles. Esto es un truco. No puedes. ¿Sociedades de responsabilidad limitada falsas? ¿Sociedades holding ficticias? ¿No es eso lo que tu hijo usó para ocultar la filtración de información de Atlantic el trimestre pasado? Noelle lo interrumpió. Nathan se sonrojó. Él abrió la boca, pero ella levantó una mano. Ni lo intentes. Lo tengo todo. Correos electrónicos, informes firmados, incluso la carta del denunciante que intentaste ocultar. Rebuscó en la carpeta y sacó documento tras documento. Tu equipo de auditoría lo pasó por alto. El mío no. La voz de Dean bajó a un tono peligroso. Pequeño fraude. Y entonces llegó la sentencia que viviría en mi pecho sin pagar alquiler por el resto de mi vida. No, dijo Noelle con los ojos encendidos. Soy la hija del hombre del que te reíste. Silencio de nuevo. De esos que saben a sangre en la boca. Se giró hacia Nathan, que parecía querer derretirse en su silla. En cuanto a ti, dijo con calma y precisión. Tu matrimonio conmigo quedó oficialmente anulado esta mañana. Felicidades. Ya no formas parte de la familia, ni profesional ni personalmente. Tragó saliva con dificultad. Noelle, hablemos de esto. Estás exagerando. Viste a tu padre escribir padre falso con poca educación en su tarjeta de boda. Te reíste. No era broma. Era un mensaje. Y aquí está el mío. Acaban de quitarte la placa de la puerta. Sacó un último documento. Nathan Whitlock, estás despedido. Con efecto inmediato. El departamento legal ya ha recibido información. Una mujer al otro extremo de la mesa, claramente una abogada del bufete, miró su teléfono y asintió. Confirmado, dijo. Noelle se volvió hacia Dean y Elena. Ya no se requieren sus servicios. Disolveré el comité asesor que creó para mantener el control en la familia.
Recursos Humanos se encargará del papeleo. La cara de Dean se había puesto de un tono que nunca antes había visto. Parecía como si le hubieran dado una bofetada y otra. Esta empresa la fundó mi padre y tú la enterraste. Noelle se quebró. Me quedé quieto junto a la puerta, dejándola hablar, dejándola guiar. No necesitaba que yo dijera nada. Pero entonces, se giró un poco, lo justo para asentir en mi dirección. Por cierto, este es Marcus Carter. No es un padre falso. No soy un sustituto. Soy mi cofundador. Soy mi inversor. Mi padre. Todas las miradas se volvieron hacia mí. No hablé. No me hizo falta. Solo asentí una vez. Sin presunción. No era jactancioso. Solo presente. Un hombre que había hecho el trabajo silencioso. Que había amado sin exigir aplausos. Que ahora constituía el cimiento de la victoria de su hija. Creías que te estabas casando con alguien de mayor categoría, dijo Noelle, recogiendo lentamente sus papeles. Resulta que me estaba casando con alguien de menor categoría. Metió la carpeta en su bolso, asintió con la cabeza hacia el tablero de aturdimiento y salió. La seguí. La puerta se cerró con un clic tras nosotras, y en el silencio del pasillo, Noelle respiró hondo. Luego se giró hacia mí. Bueno, exhalé, parpadeando. Recuérdame que nunca te ponga en mala onda. Entonces se rió. Una risa de verdad. Del tipo que me daba cuando me ganaba al Scrabble. Les advertí, dijo. Les dije que se casaron con el Carter equivocado. Caminamos hacia los ascensores, padre e hija, dos sombras alargadas y orgullosas en un pasillo construido por la arrogancia, y ahora reclamado por la verdad. El teléfono empezó a vibrar incluso antes de que saliéramos del garaje subterráneo del edificio Redgate. Estaba en el bolso de Noelle, vibrando con furia contra el interior de cuero de su bolso de mano. Al principio, no lo reconoció. Estábamos en mi camioneta, vieja, ruidosa, un poco avergonzada de estar estacionada en un lugar con pisos pulidos y servicio de valet parking. Noelle se deslizó en el asiento del copiloto como si fuera su trono, su elegante blazer arrugándose ligeramente al cruzar una pierna sobre la otra. Su mirada permaneció fija al frente, tranquila, despreocupada. El teléfono vibró una y otra vez. Para cuando giramos en una calle principal, sus notificaciones ya se habían acumulado. Cada vez que miraba, la pantalla se iluminaba con nuevos nombres. Reconocía a algunos, Nathan, Dean, Elena, e incluso a algunos de sus contactos de relaciones públicas. Algunos números estaban etiquetados como desconocidos, pero la desesperación en las líneas de vista previa era inconfundible. Noelle finalmente sacó el teléfono y lo miró fijamente, inexpresiva. Supongo que la máquina de control de daños de las relaciones públicas despertó, murmuró. ¿Cuántas llamadas?, pregunté. Desbloqueó la pantalla y la inclinó ligeramente hacia mí. La vi. 992 llamadas perdidas. Decenas de mensajes de voz. Más de 100 mensajes de texto. Aparecieron algunos asuntos en negrita de abogados en su aplicación de correo. Di un silbido bajo. Cualquiera diría que había cancelado la Navidad. Ella sonrió con suficiencia. No, papá. Cancelé su ilusión. Tocó el icono del buzón de voz, desplazándose lentamente. ¿El mismo guión? Siempre, murmuró. Hablemos. Estás exagerando. No lo decíamos con esa intención. Entonces se detuvo en un mensaje. Lectura previa. Nathan, 5:32. Noelle, por favor, hablemos. No lo decíamos en serio. Estás exagerando. Solo bromeaban. Fue un mal momento. Estás echando a perder todo lo que construimos. Ella no lo jugó. No le hizo falta. Su pulgar se quedó sobre el icono de la papelera un instante más que los demás. Luego, sin decir palabra, pulsó borrar. La pantalla se atenuó. El instante permaneció allí, como una piedra entre nosotros. ¿Estás seguro?, pregunté en voz baja. No porque dudara de ella, sino porque conocía la gravedad de lo que acababa de hacer.
No solo había despedido a la directiva de una empresa. Había borrado una relación, un capítulo entero de su vida, y lo había hecho con precisión quirúrgica. Noelle miró por la ventana un momento, observando cómo pasaba la ciudad. Luego se volvió hacia mí y me dijo algo que jamás olvidaré. No te burles de mi padre, susurró. Ni el día de mi boda. Ni nunca. Y ahí estaba. Ni rabia. Ni venganza. Solo una línea en la arena, dibujada con mano firme y corazón de acero. Condujimos el resto del camino a casa casi en silencio. La ciudad se movía a nuestro alrededor, ajena a todo. Gente paseando perros, esperando en los cruces peatonales, tomando café en las terrazas. Nadie sabía que la hija de un empleado de mantenimiento acababa de hundir un imperio corporativo. Nadie sabía que la chica del asiento del copiloto había traicionado a su padre, no por ira, sino por honor, en un semáforo en rojo. Metió la mano en su bolso y sacó una goma para el pelo. Se recogió el pelo en un moño suelto, suspirando. «Sabes», dijo, «luego acudirán a los medios. Probablemente inventen una historia. Intenta pintarme como amargada, sensible o inestable». Me encogí de hombros. «Que lo hagan. Estarán gritando en una habitación vacía». Se rió entre dientes. «¿De verdad lo crees?» «Ya lo sé». No entraste furioso. Entraste con pruebas, papeles y porcentajes. No hiciste un berrinche. Te aprovechaste de tu autoridad. Me miró, se inclinó y apoyó la cabeza suavemente en mi hombro un momento. Igual que cuando era niña, volvía del colegio en bicicleta. Gracias, papá. ¿Por qué? Por enseñarme a callar y trabajar. Por enseñarme que el poder no necesita aplausos. Solo necesita resultados. Tragué saliva con dificultad. Se me había vuelto a cerrar la garganta. Cuando llegamos al estacionamiento detrás de nuestro apartamento, ella ya estaba haciendo una lista en su teléfono. Reuniones que programar. Confirmaciones legales que presentar. Redactar comunicados de prensa. ¿No quieres descansar?, pregunté, bajando del camión y estirándome. Sonrió al bajar. Descansaremos cuando se calme el polvo. Ahora mismo, tengo una empresa que limpiar y un futuro que construir. Dentro del apartamento, nada había cambiado. El mismo olor a limpiador de limón. El mismo azulejo desportillado cerca de la estufa. La misma foto en el refrigerador de su Victoria en el concurso de ortografía de 8º grado, con los dientes torcidos y todo. Dejó el bolso junto al sofá y se quitó los tacones con un suspiro de alivio. «Dios mío, esos zapatos son una pasada», gimió, moviendo los dedos de los pies. Me reí entre dientes y fui a la cocina. «¿Quieres café?» Solo si es en la taza desportillada con el pato. Se la di 5 minutos después, llena hasta el borde, y la tomó como si fuera un trofeo. El zumbido volvió a sonar. Era su teléfono. Esta vez, una videollamada de un número desconocido. Se quedó mirándolo. «Quiero saber quién es», pregunté. Rechazó la llamada y silenció el timbre por completo. No. Si de verdad tuvieran algo que decir, lo habrían dicho antes de que se secara la tinta. Tomó un largo sorbo de café, con la mirada pensativa. Creían que eran intocables, murmuró. Creían que eras desechable. Solo un elemento en su narrativa perfecta. Se giró para mirarme. No esperaban que fuera peligroso. No eres peligroso, dije. Ya te cansaste de hacerte el pequeño. Sonrió lentamente. Lo mismo, depende de quien esté mirando. Esa noche, al retirarnos a nuestras habitaciones, el silencio por fin se sintió merecido. No tan pesado como en el coche. No tan silencioso y tenso como en el salón de baile. Solo silencio. El que llega después de que pasa la tormenta, después de haber dicho lo que había que decir y hecho lo que había que hacer. Me acosté en la cama y miré al techo, pensando en todo. Se habían reído. Se habían burlado. Habían intentado reducirme a 4 palabras crueles. Y a cambio, mi hija, mi milagro, mi incansable y hermosa hija, les había entregado la cuenta.
No con ira, sino con verdad, con fuerza y con amor. Pasaron 3 noches. El silencio se había instalado como polvo sobre todo. Llamadas ignoradas, correos sin abrir, abogados redirigidos al buzón de voz. Noelle ni se inmutó. Admiraba eso de ella. No temblaba después de las tormentas. Las estudiaba. Observé dónde agrietaban el suelo, tomé notas y luego construí muros más resistentes. Aún así, noté que algo persistía tras su calma. Un peso. Un recuerdo. Quizás una pregunta que aún no había expresado con palabras. Estábamos en el sofá, viendo la repetición de una vieja serie de detectives que le encantaba de niña. Conocía todos los giros argumentales, pero aún así se quedaba sin aliento con cada revelación. Tenía las piernas dobladas, calcetines desparejados, un tazón de palomitas entre nosotras. El olor a mantequilla y canela llenaba la habitación. Su extraña combinación, pero funcionó. Entonces llamaron. 3 golpes fuertes en la puerta principal. Sin prisas. Sin frenesí. Sino deliberado. Noelle detuvo la tele a media frase. Nos miramos en silencio. Otro golpe. Esta vez con más firmeza. Me puse de pie, cauteloso. No por miedo, sino porque algunos golpes transmiten algo más que ruido. Llevan historia. Cuando abrí la puerta, no me sorprendió encontrarme con Dean Whitlock allí. No se parecía al hombre que había visto días atrás en la sala de juntas. Habían desaparecido el traje a medida, el pañuelo de bolsillo y el aroma a colonia que probablemente costaba más que mi alquiler. Llevaba vaqueros y un suéter arrugado, con el cuello ligeramente torcido y el cansancio marcado en las arrugas alrededor de la boca. Señor Carter, dijo con voz ronca. ¿Podemos hablar? No me moví. ¿Qué haces aquí? Tragó saliva. Cometí un error. Una grande. Y vine a decírselo a ambos. Detrás de mí, Noelle apareció. Ella no dijo nada. Simplemente se cruzó de brazos y se quedó mirando. Dean se movió torpemente en el escalón. Noelle, dijo, dejaste claro tu punto. Alto y claro. Nos superaste. Te lo has ganado. ¿Solo? Necesito explicarte. Noelle levantó una ceja. No necesitabas explicar nada cuando escribiste esas palabras en la placa de mi padre. No lo dudaste. Él se estremeció. Solo un poquito. Pero suficiente. Me equivoqué, dijo más suave ahora. Sobre él. Sobre ti. Pensé. Pensé que el pedigrí significaba algo. Ese linaje, educación y adinerado pasado definían el carácter. Creías que la arrogancia equivalía a valor, respondió con frialdad. Creías que el hombre que me crió, que trabajaba 18 horas al día para llevar comida a la mesa, era un chiste. Dean bajó la mirada. Lo sé. No, no creo que lo sepas, dijo ella. No solo insultaste a un hombre. Insultaste los años que sacrificó. Los cumpleaños que faltó a cenar para pagar la luz. Las noches que comíamos sopa hecha con sobras y amor. Redujiste toda una vida de lealtad y devoción a 4 palabras impresas. Él estaba callado. Entonces di un paso al frente. Señor, dije con voz serena, me llamo Marcus Carter. Y está usted en un porche que pagué con mis propias manos. No es un préstamo. No es un fideicomiso. Solo manos endurecidas y trabajo honesto. Dean me miró a los ojos, algo en su expresión se desmoronó. Lo siento, dijo, sinceramente esta vez. Lo juzgué todo mal. Noelle me rodeó y desapareció en el apartamento por un momento. Regresó con una carpeta, más delgada que la de la sala de juntas, pero con aspecto oficial. Se la entregó sin decir palabra. Lo abrió. Recorrió el documento con la mirada y se le encogieron los hombros. Esto es. Un acuerdo de renuncia total, dijo Noelle. Renuncias a todas tus reclamaciones, derechos e influencia en Redgate Consulting. Te marchas. Rompe por completo. Dean levantó la vista, atónito. ¿Ya preparaste esto?
La mirada de Noelle no vaciló. En el momento en que humillaste a mi padre, me preparé para todo. Respiró hondo, volvió a mirar hacia abajo y, lentamente, buscó un bolígrafo en su chaqueta. Mientras firmaba, la farola de arriba se encendió. El resplandor ámbar iluminó el cabello plateado. Cuando terminó, me devolvió la carpeta, mirándonos por última vez. Te criaron bien, dijo con la voz entrecortada. Noelle no sonrió. No asintió. Ella simplemente respondió, me criaron con la verdad. Él asintió, derrotado, y se dio la vuelta para irse. Esa será la última vez que lo veremos, dijo ella después de cerrarse la puerta. Esa parte de mi vida terminó. Asentí, pero noté que algo persistía en sus ojos. Ni duda. Ni arrepentimiento. Algo más silencioso, algo más permanente. Nos volvimos a sentar. El televisor se había apagado. Las palomitas se habían enfriado. Pero algo más había cambiado en la habitación. Algo sutil y definitivo. Un cierre. Noelle se apoyó en mí, con la cabeza sobre mi hombro, igual que cuando tenía 7 años y no podía dormir después de ver tormentas. Ya no estoy enojada, susurró. Pensé que lo estaría. Pero no lo soy. Eso es porque ya ganaste. Ella sonrió levemente. Siempre dijiste, deja que tu trabajo hable antes que tu voz. ¿Escuchaste? Cada palabra. Le tapé las piernas con la manta mientras se acurrucaba más contra mí. Papá, sí. ¿Hice lo correcto? No respondí de inmediato. La miré. La mujer en la que se había convertido. La batalla que había librado no con amargura, sino con claridad. La forma en que nunca pidió compasión, solo justicia. No solo hiciste lo correcto, dije suavemente. ¿Lo hiciste bien? Afuera, el viento arreció, barriendo las hojas de la acera. A lo lejos, sonó una sirena. La ciudad seguía adelante, sin percatarse de que una casa acababa de cerrar el último capítulo de un doloroso legado. Y adentro, nos sentamos en silencio otra vez. Pero esta vez, el silencio no pesaba. Llevaba paz. La paz llegó silenciosamente después de esa noche. No con fanfarrias ni grandes declaraciones, sino con pequeños momentos de calma. Un café matutino sin sabor amargo. La luz del sol se derramaba sobre la mesa mientras Noelle tecleaba en su portátil. El suave zumbido de la determinación reemplazaba la tormenta que se había gestado durante tanto tiempo. Era como salir de un largo y oscuro túnel y darse cuenta de que el mundo no había terminado. Había estado esperando a que lo alcanzáramos. Redgate estaba ahora en nuevas manos. Noelle actuó con rapidez, no por despecho, sino por necesidad. Reemplazó la junta directiva con una mezcla de jóvenes innovadores y profesionales experimentados, ninguno de los cuales tenía vínculos con el nombre Whitlock. La imagen pública de la empresa también cambió. Nueva marca, nuevo mensaje, una declaración de misión audaz que comenzó con, se construyó con determinación, siguió por la verdad. Esa era ella. Cada palabra. Me ofreció una oficina. Una de verdad. Puerta de cristal, escritorio pulido, mi nombre en una placa de latón. La rechacé. No necesito una placa, le dije. Ya he visto en qué se pueden convertir. En cambio, me quedé de una manera que me pareció más sensata. Asesor silencioso, solucionador de problemas entre bastidores, todavía con botas de trabajo, todavía con mi termo de café negro bien cargado. Me gustaba así. No quería una oficina en un rincón. Quería un propósito. Noelle lo respetaba. Todas las mañanas me saludaba de la misma manera. Buenos días, compañero. Y cada vez, sonreía, asentía y dejaba que el calor me inundara el pecho. Compañero. Usó esa palabra delante de todos. Clientes. Inversores. Personal. Marcus Carter, mi socio en Carter Insight. A veces me miraban, desconcertados por mi vieja camisa de franela o mis botas gastadas. Pero Noelle ni pestañeó. Lo dijo con convicción, y eso lo hizo real. Pero en privado, seguía llamándome papá. Y eso lo remató todo.
Trasladamos nuestras operaciones a un nuevo edificio. Una estación de bomberos remodelada con ladrillos a la vista y vigas anchas. Noelle dijo que quería que el lugar se sintiera sólido, honesto y un poco rústico. Como nosotros. Ayudé a colocar los pisos. Madera de verdad. Sin atajos. Sudé hasta la camisa esa primera semana, arrastrándome por las vigas y martillando como antes, cuando no podíamos permitirnos contratar a un contratista. Me sentí bien al reconstruir, no solo ideas, sino algo en lo que apoyarme. El equipo me respetaba. Al principio, noté que eran cautelosos, inseguros de qué pensar del padre. Pero vieron cómo Noelle me escuchaba. Como nunca tomaba una decisión importante sin consultarme. No por obligación, sino por confianza. Eso cambió la forma en que me miraban. Lentamente. En silencio. Una tarde, un joven analista llamado Jamal me detuvo cerca de la sala de descanso. Hola, señor Carter, dijo, jugueteando con el envoltorio de una barra de proteínas. Noelle nos contó que usted ayudó a construir los cimientos. Literalmente. Es cierto, asentí. Por eso cruje el suelo en la sala de conferencias trasera. Me dejé una uña corta a propósito. Me miró con los ojos abiertos. ¡Qué brillante! Me reí. Es sincero. Siempre deberías poder oír si algo cambia. Eso se convirtió en una frase común en la oficina. Si alguien veía un mal negocio o un cliente sospechoso, decía, oye, este suelo cruje. Me gusta. Un viernes, Noelle reunió al equipo en la sala común. El lugar estaba animado. Muebles nuevos, plantas por todas partes, el olor a pintura fresca aún persistía. Se subió a un pequeño taburete con una taza en la mano, la misma del pato. Solo quiero darles las gracias, les dijo a todos, por creer en algo diferente, por ayudarme a construir un lugar donde los títulos no importan más que la verdad. Levantó la taza, por los nuevos comienzos, y por el hombre que me enseñó a hacer las cosas bien, incluso cuando nadie me ve. Se giró hacia mí. Sube, papá. Negué con la cabeza, pero no aceptó un no por respuesta. El equipo empezó a aplaudir y a corear, Marcus, Marcus, así que subí. Me quedé a su lado, sintiéndome más incómodo que orgulloso, hasta que se inclinó y dijo, tú eres la razón de que esto exista. Que lo vean. No dije mucho, solo 3 frases. No soy muy de discursos, les dije, pero les puedo decir esto, cada centímetro de este lugar fue ganado, y están en medio de una promesa cumplida. Aplaudieron. Algunos incluso lloraron. Noelle me sonrió como si le hubiera regalado la luna. Después de eso, las cosas siguieron avanzando. Los contratos aumentaron. La prensa recogió nuestra historia. Los titulares lo llamaron un arco de redención corporativa, pero pasaron por alto la verdad. Esto no fue redención. Fue reconocimiento. Lo que hizo Noelle no fue venganza. Se trataba de corregir una historia mal escrita. Empezó a asesorar a jóvenes en el sector tecnológico. Organizaba talleres gratuitos cada mes, invitando a chicas de barrios desfavorecidos a aprender sobre datos, programación y emprendimiento. No solo están aquí para que las contraten, les dijo. Están aquí para ser dueñas del lugar. La adoraban, y a mí también. A veces me sentaba atrás, arreglando sillas o repartiendo refrigerios, viéndola brillar. Una noche, cerramos la oficina juntos. Todos los demás se habían ido a casa. El sol se había ocultado, proyectando una luz ámbar a través de los altos ventanales. Noelle se acercó, apoyándose en el mostrador a mi lado. ¿Recuerdas la primera vez que intenté abrir una hoja de cálculo? Me preguntó. Me reí. Lloraste. Luego tiraste tu portátil al sofá. Ella sonrió, y tú te sentaste a mi lado y dijiste, todo problema tiene un patrón. Solo encuentra el patrón. Todavía lo creo, dije. Me miró entonces, seria. Bueno, tú eras el modelo. Fuiste la constante. Construí esta empresa con lo que me diste. Integridad. Resiliencia. Claridad. Lo tragué, y lo convertiste en algo que jamás soñé posible.
Allí estábamos, padre e hija, mirándonos en el cristal. Dos personas que habían sido subestimadas toda su vida. Y ahora, aquí estábamos. No es ruidoso. No es llamativo. Simplemente completo. El mundo exterior seguía en movimiento, pero dentro de ese parque de bomberos convertido en oficina, el tiempo se ralentizaba. Y por primera vez en años, no sentí que estuviera esperando a que algo se derrumbara. Ya lo habíamos reconstruido. Y esta vez, nada crujía. Exactamente un año después, Noelle planeó una cena. No una boda. No es una fiesta de relanzamiento. No es un anuncio en la sala de juntas. Solo un agradecimiento. Y no para accionistas, ni prensa, ni gente de redes sociales. Sin fotógrafos. Sin banners con hashtags. Solo gente. Nuestra gente. Se celebró en el antiguo centro comunitario, a 3 cuadras de nuestro apartamento. El mismo lugar donde la dejaba para los programas de lectura de verano y donde una vez celebramos su 7º cumpleaños porque no podíamos permitirnos comer en Chuck E. Cheese. Recuerdo haber prendido globos a las sillas plegables ese año, temiendo que se volaran por no haberlos atado bien. Ahora, al entrar y ver el mismo espacio decorado con luces tenues y una calidez sincera, sentí una fuerza de gravedad diferente. Las mesas eran sencillas. Mantelería blanca. Velas en frascos de vidrio. Jarrones llenos de margaritas frescas. Noelle ya estaba allí, de pie con un vestido azul marino que iluminaba cada movimiento. No parecía una directora ejecutiva esa noche. Parecía de casa. Oye, dijo al entrar, arreglándome las mangas de la camisa. Me arregló el cuello como siempre antes de las reuniones escolares. ¿Listos? ¿Para qué? Sonrió. Para ver cómo es realmente una familia. La gente empezó a llegar poco a poco. El señor Jenkins, nuestro viejo vecino que me ayudaba a cambiar llantas cuando me dolía la espalda. La señora Ramírez, la profesora de inglés de Noelle en el instituto, que le compró su primera calculadora gráfica. Una mujer llamada Gina, del supermercado de la esquina, que dejaba que Noelle se escapara con una barra de chocolate gratis en los días difíciles. Mi antiguo jefe de la fontanería también vino, todavía llevaba tirantes y aún olía ligeramente a tabaco de pipa. Y entonces vi las caras que no esperaba, pero que jamás olvidaré. Padres del barrio que habían visto crecer a Noelle, ahora la abrazaban como si fuera suya. Un par de sus amigos de la universidad, los que vieron la lucha detrás de la beca. Ni una sola cara del círculo de sus antiguos suegros apareció. Ese era el punto. Esta no era una lista de invitados basada en el estatus. Era una sala hecha de lealtad. Comimos despacio. Comida casera. Pollo asado, puré de papas, judías verdes. Pasteles de la panadería de la señora Keller, calle abajo. Parecía menos un evento y más una reunión. Solo que la reunión no se trataba del pasado. Se trataba de todo lo que habíamos sobrevivido y de todo lo que habíamos construido con manos que el mundo una vez ignoró. Después de cenar, Noelle se levantó y chocó su copa suavemente. La sala quedó en silencio, las miradas se volvieron, y ella se tomó un momento, solo un respiro, para contener ese silencio. Quería cenar esto por una razón, comenzó, con voz firme pero suave. No por lo que hemos logrado. No por los titulares, ni por el nuevo edificio, ni por los premios. Sino por algo mucho más personal. Miró a su alrededor, con una mirada cálida pero clara. Mi padre me crió solo. Me preparó el almuerzo. Arregló el grifo que goteaba mientras yo hacía la tarea en la mesa. Trabajaba turnos extra para que yo pudiera ir a las excursiones escolares. Aparecía en todas las funciones del coro, en todas las ferias de ciencias, en todas las raspaduras de rodilla. Algunas personas sonrieron y asintieron. Personas que recordaban esos años de primera mano. Pero más que lo que hizo, continuó, es quien es. Nunca pidió las gracias ni exigió atención. Simplemente se presentó, cada día, con amor y humildad. Sentí un nudo en la garganta. Se giró levemente, sus ojos encontrando los míos. Cuando otros se reían de él, veía grandeza. Cuando se burlaban, recordaba los sacrificios silenciosos.
Cuando intentaron reducirlo a un título, recordé lo que me enseñó. Sobre la fuerza, sobre la lealtad, sobre la integridad que no necesita ser el centro de atención. La sala quedó en silencio. Él no solo me crió, dijo ella. Él me construyó. Y por eso, esta noche, solo quiero darte las gracias. No podía moverme. Ni siquiera podía parpadear. Mi hija, mi Noelle, se paró frente a una sala llena de gente y me rindió un homenaje más grande que cualquier placa, más grande que cualquier empresa. Ella me honró. Brendó. Por el hombre que me enseñó a mantenerme erguido sin pisotear a nadie. Al hombre que me lo dio todo y no me pidió nada. Todos se pusieron de pie, las sillas se arrastraron, las manos alzaron sus copas. Y en ese instante, con las velas titilando y las voces alzándose, escuché el sonido que resonaría en mi corazón por el resto de mi vida. A Marcus Carter. Y eso fue todo. Lloré. No de forma pública y agitada, sino lágrimas que rodaban lentas y silenciosas, como si hubieran esperado su turno durante años. Me quedé allí, completamente deshecho, mientras Noelle se acercaba y me abrazaba. Te quiero, papá, susurró. Yo también te quiero, cariño. Los aplausos finalmente se apagaron. Las conversaciones se reanudaron. Sonaba música. Una de esas suaves canciones de Motown que recuerdan a la memoria misma. Salí a respirar, el aire fresco me calmaba el pulso. Las estrellas brillaban, tenues pero firmes. Me apoyé en la barandilla y dejé que el momento se asentara en mis huesos. Después de unos minutos, oí pasos detrás de mí. ¿Estás bien?, preguntó Noelle. Asentí. Es que nunca pensé que llegaría este día. Así no. Ella se inclinó a mi lado. Yo tampoco. Pero sabía que necesitaba hacerle espacio. Mereces más que una gratitud silenciosa. Le sonreí. Siempre ha sido el agradecimiento más sonoro que he necesitado. Se rió, secándose una lágrima. ¿Sabes?, dijo, dándome un codazo. La yo de antes habría intentado organizar una gran gala corporativa para esto. Quizás con discursos, un montaje de vídeo y un cuarteto de cuerda. Uf, nunca más, gimió, y ambas nos reímos. Pero esto añadió, señalando la puerta abierta, donde la gente bailaba a pasos lentos y desequilibrados. Esto es real. Somos nosotros. Volví a mirar hacia adentro. A la gente, a la luz, a la vida que habíamos construido con honestidad, ladrillo a ladrillo. ¿Sabes lo que pienso? Dije, ¿qué? Que nadie en ese salón esa noche reconocería esto. Ni uno solo. No, asintió. Pero eso es porque no sabrían lo que es la verdadera riqueza. La miré, mi hija, mi compañera, el legado que nunca vi venir. Y me di cuenta. Esta era la celebración. No es la boda. No es la adquisición. ¿Esto? Una habitación llena de amor, risas y la verdad que finalmente llegaba a su fin. Noelle me tomó de la mano. Volvamos adentro, dijo. Lo hicimos. Y la música no paró. Al principio no sabía qué estaba tramando. Empezó con preguntas. Preguntas tranquilas, hechas con un café o mientras compartíamos las sobras de pastel a medianoche. Papá, ¿cuánto pagabas por la universidad comunitaria en aquel entonces? ¿Recuerdas cómo nos las arreglamos cuando necesité ortodoncia y el seguro no la cubría? Garabateaba en una libretita que guardaba detrás de su portátil. Al principio, pensé que estaba preparando una entrada de blog o un discurso de liderazgo. Pero Noelle no solo estaba reflexionando. Estaba planeando. Y entonces, un martes por la tarde, mientras estábamos sentados en el sofá con un fajo de correo y el zumbido de una cortadora de césped a lo lejos entrando por la ventana, me entregó un sobremanila. ¿Qué es esto?, pregunté, sacando un grueso paquete de papeles impresos. Se sentó a mi lado, con la mirada cálida pero seria. Leí el nombre. Bajé la vista. La letra en negrita en la parte superior decía, Fondo de Becas Marcus Carter. Se me paró el corazón. Para hijos de padres solteros, dijo con voz firme. Específicamente, obreros. Fontaneros.
Conserjes. Mecánicos. Equipos de construcción. Gente que mantiene el mundo en marcha, pero que pasa desapercibida en cada habitación pulida. Parpadeé con fuerza. Inicié el proceso hace unos meses, continuó. Ya es todo legal. Nos hemos asociado con 2 preparatorias locales para empezar. Cada año, 5 estudiantes recibirán la matrícula completa para cualquier universidad o escuela vocacional estatal de su elección. Noelle. Dije, con la respiración entrecortada, esto es. Volvió a meter la mano en el sobre y sacó una foto. Era una que no había visto en años, yo con una camisa de trabajo manchada de grasa, con Noelle, una niña pequeña, en la cadera, delante de una furgoneta oxidada que apenas funcionaba. Había garabateado en la parte trasera con tinta azul, el legado no empieza con la riqueza. Empieza con esfuerzo. Me quedé mirando la foto, con los bordes desgastados por el uso. Recordé el día que la tomaron, nuestro calentador de agua se había estropeado y yo acababa de volver de pedir prestadas herramientas para arreglarlo. Noelle había insistido en que nos tomáramos una foto de negocios, porque creía que yo debería tener algo para colgar en una valla publicitaria. Nos reíamos durante horas. En ese momento me pareció una tontería. Ahora lo sentía sagrado. ¿Le das mi nombre a algo tan importante?, pregunté en voz baja. Le doy tu nombre, dijo, a lo que ya te pertenecía. Se me llenaron los ojos de lágrimas antes de que pudiera contenerlas. Nunca fui a la universidad, dije, pasando el dedo por el nombre impreso. Nunca pensé que aparecería en una solicitud de beca, y mucho menos en el nombre. Y sin embargo, aquí estás, dijo, haciendo lo posible para otros. Niños como yo. Padres como tú. Abrí el resto de la carpeta, formularios de patrocinio, libros de financiación, cartas de recomendación de consejeros que ya habían nominado a estudiantes para la primera ronda. Incluso había cartas de algunos de los propios estudiantes. Un chico llamado Ilaiche escribió, vi a mi papá arreglar coches durante 15 años y nunca me quejé. Dice que dejó la universidad para que pudiéramos comer. Esta beca me hace sentir que significó algo. Tuve que dejar la carpeta y acercarme a la ventana solo para recuperar el aliento. Afuera, la luz de la tarde lo dotaba todo de un dorado intenso. El apartamento de enfrente seguía con la misma pintura agrietada. El viejo perro de mi vecino ladraba a la nada, pero todo se sentía diferente, como si el mundo se hubiera abierto un poco más. Cuando me di la vuelta, Noelle estaba de pie con los brazos cruzados, mirándome con el mismo orgullo silencioso que mostró cuando recibió su primera carta de aceptación. Hiciste todo esto en mi nombre, dije. Ella asintió, porque quería que el mundo recordara que el hombre con botas en una lonchera construyó algo más que un techo sobre mi cabeza. Él construyó un futuro. Negué con la cabeza, todavía aturdido. Ni siquiera sé qué decir. Se acercó, me puso las manos en los hombros y sonrió. Sigue apareciendo, como siempre. Más tarde esa noche, me senté en el porche con una cerveza y esa vieja foto a mi lado. Las estrellas aparecieron, quietas y constantes. Pensé en todos los chicos que estarían sentados donde yo estaba ahora, jóvenes, cansados, inseguros, y que tal vez algún día verían sus nombres en las identificaciones universitarias por algo que nunca planeé, pero que de alguna manera logré. El fondo de becas Marcus Carter no se trataba de una carrera de autos. Se trataba de honrarlo. Y por primera vez en mi vida, no me sentí solo un hombre que trabajaba con sus manos. Me sentí un hombre que dejó algo que perduraría. Hoy en día camino por la calle y nadie sabe que antes me ganaba la vida arreglando tuberías que goteaban. No ven los años que pasé en escaleras, los callos, las madrugadas con los dedos congelados y las herramientas oxidadas. Ven a un hombre con ropa limpia caminando junto a una mujer que ahora aparece en portadas de revistas, es invitada a conferencias magistrales y entrevistada en la televisión nacional. Ven a Noelle Carter y a veces preguntan, ¿es su asistente? ¿O es su chofer? Una vez, alguien me llamó su equipo de seguridad. No lo corregí. Porque la verdad es que no necesito que el mundo sepa quién era. Noelle lo hace. Y eso es más que suficiente. La gente ahora conoce su historia. Conocen el golpe de estado en la junta directiva, la huelga en la boda, la transformación de Redgate en Carter Insight.
Hablan de ella como si fuera una leyenda. ¿Pero lo mejor? Cuando le preguntan de dónde sacó su fuerza, siempre me señala a mí. De mi padre, les dice. Él me dio raíces y fuerza. A veces lo oigo de segunda mano, a través de los jóvenes becarios que susurran después de las reuniones. Dijo que su papá le enseñó a negociar usando cupones de supermercado. O que una vez su papá la hizo reconstruir un grifo que goteaba para entender cómo funciona la presión. Se ríen como si fuera pintoresco. Asiento con la cabeza. No era raro que no pudiéramos pagar un fontanero y ella tuviera que entregar un proyecto para la feria de ciencias a la mañana siguiente. Un día, me llamó a una reunión. Una gran sala de cristal. Clientes con trajes a medida. Me presentó sin dudarlo. Él es Marcus Carter, mi cofundador. La base de cada decisión que tomo. Miré alrededor de la mesa y vi caras recalculando. Intentando encajarme en sus fórmulas. Y sonreí. Porque no necesitaba encajar. Después de la reunión, me quedé a buscar mi chaqueta. Uno de los clientes, un joven con zapatos lustrados y un MBA recién graduado, me detuvo. Señor, dijo, ¿cuál era su experiencia antes de esto? Lo miré a los ojos. Era fontanero. Parpadeó. Ah, ¿y ahora? Dije, soy el hombre más rico del mundo. Sonrió, confundido. ¿Te refieres a la valoración de la empresa? Negué con la cabeza. No. Porque cada día veo a mi hija liderar con honor, y sé que contribuí a construirlo. Eso vale más que cualquier cosa que tengas en tu cuenta. No supo qué decir. Pero asintió, y vi un destello de cambio en sus ojos. En casa, las cosas no han cambiado mucho. Todavía preparo el desayuno casi todas las mañanas. Todavía arreglo el fregadero cuando gotea. El coche nuevo de Noelle tiene asientos calefactables y comandos de voz. Pero mi camioneta todavía tose al arrancar y huele a grasa de motor. Una vez se ofreció a cambiarla. Le dije que no. Ese camión la llevaba a las giras universitarias y de regreso. Cargaba más que herramientas. Cargaba recuerdos. Seguimos cenando juntos los domingos. A veces hablamos de negocios, a veces no, a veces simplemente nos sentamos en silencio, sabiendo que ya no tenemos que demostrarle nada a nadie. Una noche, mientras veíamos la puesta de sol desde nuestro pequeño balcón, me dijo, antes pensaba que un legado significaba dejar una empresa, una fortuna o un nombre grabado en cristal. Y ahora, me miraba con el rostro suave bajo la luz ámbar. Ahora creo que simplemente significa amar a alguien con tanta intensidad y constancia que el mundo no pueda ignorar el impacto. No hablé. Simplemente me acerqué y le tomé la mano. No necesito premios. O aplausos. O una placa en la pared. Tengo algo mejor. Tengo una hija que, en medio de una habitación llena de risas, dijo, vámonos a casa. Y no solo lo dijo. Lo decía en serio. Ella lo hizo realidad. Puede que no esté en los libros de historia. Pero sí en los suyos. Y eso me basta.